tardes a todos los que están viendo este video, profesor y público en general. El día de hoy les voy a estar presentando un tema que muchos de ustedes ya conocen, que han pasado, que han estudiado y que se ven desde primero de secundaria hasta quinto. Este tema es medidas de tendencia central. Este incluye estos pasos importantes. Acompáñame, este tema es muy importante. Quería mencionar cuáles son los puntos que vamos a estar tocando en esta presentación. O sea, un concepto de qué es la medida de tendencia central o qué son, porque recuerden que es qué es, ¿o no? Muy bien, después vamos a ver cuáles son las principales medidas de tendencia central. Esto incluye la moda, la mediana, y más adelante estamos viendo la tabla de frecuencia, pero antes tenemos que ver cuáles son los datos previos a la tabla para poder sacar lo que es la marca de plata y cada uno de los puntos. Después vamos a ver un ejemplo general, o sea, un ejemplo que va a recapitular cada uno de los puntos de esta presentación para que podamos entender muy bien. Y finalmente las conclusiones. Recuerden que el propósito de esta diapositiva o de esto es dar a conocer este tema y que ustedes puedan entenderlo con mayor facilidad. Espero que se logre el propósito. Y bueno, empecemos. Pero lo explicaré en mis propias palabras para que ustedes puedan entender mejor. Bueno, las medidas de tendencia central son números que resumen un conjunto de datos en donde incluye y donde se concentra la mayor parte de los valores. Bueno, en otras palabras, son valores que representan lo típico o lo común de un conjunto de datos. Estas también nos sirven para entender rápidamente cómo se comportan los datos sin tener que analizarlos uno por uno. Así que nos sirve y facilita las cosas. Ya que ya sabemos que es una medida de tendencia central, vamos primero que nada a ver cuáles son esas principales medidas de tendencia central. Como ya mencioné, eran 3 y vamos a empezar por la ya sabrán un poco ustedes, la moda es el valor que más, o sea, el valor más concurrente, más frecuente en una tabla de datos. Un ejemplo, si tenemos 5 valores, esos son 1, 2, 3 y 4, la moda sería el que se repite más veces. En este caso, sería el 3, muy sencillo, ¿no? Ahora, tenemos la fórmula, lo que acabo de explicar es para datos no agrupados. Pero cuando es para datos agrupados tenemos una fórmula diferente, que es un poco más compleja, pero se entiende que es la que tenemos acá presente abajo en el cuadro. Esta es LI, que significa límite inferior, que más adelante vamos a estar explicando por qué. Vamos a estar explicando mejor. Después tenemos FI, que significa frecuencia de intervalo modal. Y FI-1 es la frecuencia del intervalo, pero uno anterior. Si estamos hablando de uno, sería el anterior. Y abajo tenemos frecuencia del intervalo más 1, o sea que es el superior, el que le sigue. Y pues la A, que significa la amplitud. Ahora vamos a ver un ejemplo de un caso en el que se presente un conjunto de datos y tendremos que identificar cuál es la moda. Entonces tenemos datos. Ahora, de estos datos, lo que haremos primero para poder identificar con mayor facilidad es ordenarlos. Ya ordenados vamos a poder identificar con mayor facilidad cuál es el valor que más se repite. ¿Y cuál es el valor que más se repite o que más veces está frecuente acá? Muy bien, es el 7. Como podemos ver, el 7 se repite 3 veces, por lo cual la moda es el 7. ¿Ven lo sencillo que es? Ya que ya saben cómo funciona, hablaremos del siguiente punto. Esta es la mediana. Ahora, es el valor que queda exactamente en el medio cuando el conjunto de valores ya está ordenado. Así que bueno, el conjunto de valores ya está ordenado,
simplemente se tiene que ver cuáles son los valores, el valor que queda en el centro del conjunto de datos. Y así de fácil podemos encontrar cuál es la mediana. Aquí podemos ver que tenemos una fórmula que es para datos agrupados, que es un poco más complejo. Como en el I significa límite inferior, N en este caso significa el total de datos. Es el total de datos, la cantidad del total de datos. Es bastante sencillo. Después tenemos en este no se presenta, el N minúscula abajo también representa eso, y el A1, como en el anterior, representa la amplitud. Así de sencillo, chicos. Y ahora tenemos un ejemplo. Es el mismo que el anterior. Ahora, lo que en la medida lo importante es ordenar el dato o el que queda en el centro del conjunto de datos. O sea que tenemos que tener el conjunto de datos ordenados, ¿no? Así que acá ya lo tenemos ordenado, simplemente lo ordenamos. Ahora, lo que haremos es contar lado y lado y podemos ver que generalmente en la mediana queda un dato en el medio. Pero ¿qué pasó acá? En este caso tenemos dos datos que están en el centro, que están en el medio. ¿Qué es ahí? ¿Qué haremos en este caso? Es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sumar esos dos datos y dividir entre dos. ¿Por qué 2? Porque es la cantidad de datos que tenemos ahí presentes. Así que lo único que hacemos es sumar 10 más 16, 26. Y 26 dividido entre 2, 13. Por lo tanto, la mediana en este caso sería 13. Ahora, como podemos observar, es un tema bastante sencillo si le ponemos en práctica y si nos esforzamos en entenderlo. Y tenemos que saber primero qué es la media aritmética. Como mencioné ya antes, la media aritmética, como los otros dos puntos, es una de las principales medidas de tendencia central y es el valor que se obtiene sumando todos los datos y dividiéndolos entre la cantidad total de datos. Es como la fórmula que tenemos acá presentes. Esto es para datos agrupados, pero en el caso de la media aritmética se emplea la misma fórmula, así que no hay problema. Ahora, digamos que tenemos 20 datos. Esos 20 datos se van a sumar y se van a dividir entre la cantidad de datos, o sea 20. Es bastante sencillo si lo ponemos en práctica. Ahora vamos a hablar con el mismo ejemplo anterior, pero esta vez vamos a sacar la media aritmética. Ahora, tenemos que sacar la media aritmética. ¿Y qué haríamos primero? Simplemente tenemos que sumar cada uno de los valores. Y como tenemos ahí, hay 10 datos, así que esa suma la vamos a dividir ¿entre cuánto? Entre 10. Y 137. Y como ya mencioné anteriormente, son 10 datos, así que ¿en cuánto los vamos a dividir? Muy bien, lo vamos a dividir 10, porque no sale un número exacto, el resultado nos saldría 13.7, pero lo que vamos a hacer en este tipo de casos simplemente es redondear para que nos salga un valor exacto, porque es lo que estamos buscando. Así que nos da 14. Y así de sencillo podemos entender cómo sacar la media aritmética, la moda y la mediana. Ahora pasemos al segundo punto. Hay que prepararnos para poder ver lo que es la tabla de frecuencias. Pero antes de la tabla de frecuencias hay 3 puntos que tenemos que encontrar: el rango, el número de intervalos y también por último la amplitud, que en rango está representado por R, el número de intervalos por K y la amplitud por A. Empezamos. Se preguntarán qué es el rango. El rango es simplemente la diferencia entre el número mayor y el número menor de un conjunto de datos. Digamos que de 5 números, un ejemplo. Tenemos 5 datos. El mayor sería el 5 y el menor sería el 1. Así que simplemente sería la diferencia y 5 menos 1 sería 4. Ese es un ejemplo de lo que sería el rango. Así de sencillo. Ahora vamos a... La amplitud simplemente...
sencillo. Y el número de intervalos es algo más complicado que se saca con una fórmula exacta, generalmente con ya que va a facilitar el proceso. Pero sería 1 más 3.322 logaritmo en base 10 de datos. O sea, n en ese caso representa la cantidad total de datos. Si son 20 datos, será el logaritmo de base 10 de 20. Es sencillo, simplemente se tiene que sacar eso. Ya teniendo el rango y el número de intervalos, recién se va a sacar la amplitud, que es el paso final, que sería simplemente una división, del rango y del intervalo. Y así de sencillo podemos sacar esos datos. Ahora, vamos a estudiar cuáles son las frecuencias que vamos a encontrar en la tabla de frecuencias. Muy bien, vamos a empezar con la clase, o sea, clase. ¿Qué serían los intervalos? Como ya mencioné anteriormente, la amplitud va a ser la división entre el rango y el número de intervalos. Pero la amplitud nos va a servir para saber cuál va a ser la diferencia, o bueno, lo que se va a diferenciar de un dato del otro de la parte de la clase. La clase van a ser un conjunto de datos, como menciona acá, son los rangos en los que se agrupan los datos. O sea, de qué a qué número se van a agrupar. Si son números si en total de los datos hay números del 1 al 50, va a empezar desde el 1. La clase va a empezar desde el número menor, siempre empieza desde el número menor y termina en el número mayor de los datos. O un poquito más, un poquito menos, dependiendo. Ahora, acá podemos ver un ejemplo que está de 10 a 14. De 10 a 14 hay un rango de 4. Ese 4 es la amplitud. Recuerden que si empieza, con 10 y la amplitud es 5, sería del 10 al 15, del 15 al 20, del 20 al 25. Pero si empieza, por ejemplo, si se empieza al 10 y su amplitud es 4, va a ser del 10 al 14, del 15 al 19, del 20 al 24. O sea que lo que significa esto es que va a ser el rango de separación de cada uno. Y van a ser en la tabla de frecuencias, ahí va a venir uno cada uno. Y así de sencillo vamos a poder completar la primera parte. Esta es la parte de los datos, más que todo, para saber en cuántos se van a agrupar. Y vamos a poner de cuántos datos equivale cada uno. Pero cuando veamos la tabla vamos a poder entenderlo de mejor manera. Ahora tenemos la marca de clase. La marca de clase, o también abreviado, sería XY. Simplemente va a ser de la primera que hemos visto, la clase de intervalos. El primer y el segundo valor, esos dos valores, lo que se va a hacer es sumarse y dividirse entre 2. Se van a dividir entre 2. De esa manera nos va a salir un valor. Digamos acá tenemos 10 y 14. 10 más 14 sería 24. Y 24 entre 2 sería 2. Entonces la marca de clase de ese dato sería 12. Así de sencillo. Y así con cada uno. Ahora, el tercer punto, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta simplemente es la cantidad de datos que le va a corresponder a cada clase. O sea, del 10 al 14, ¿cuántos números del 10 al 14 hay en total? Digamos que hay un 10, 2 11, un 12, no hay 13 y hay un 14. Ahí habrían 4 datos. No, perdón, sí, 4 datos habrían. Entonces, la frecuencia absoluta de ese primero sería 4. O puede variar entre más o menos dependiendo de la cantidad que haya. Por ejemplo, del 15 al 19, por ejemplo, hay 3 16, hay 4 17, hay 5 18 y no hay 19. Y ahí pues tendremos ya un valor más alto. Sería 3 más 4 es 9, más 5 que sería 14. Entonces podremos decir que en la parte del 14-15 su frecuencia absoluta sería 14. Va a depender de la cantidad de datos que haya de cada uno. Eso es importante porque tiene que salirte el valor exacto, la suma de todas las frecuencias absolutas al final del cuadro. Tiene que salirte el total de datos. Si no te sale el total de datos es porque estás contando mal. Por eso es muy importante en los datos agrupados tener en cuenta eso. Ahora vamos a hablar de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente va a ser los datos de la frecuencia absoluta, pero en suma. Bueno, es la suma de las frecuencias desde el primer intervalo hasta que la frecuencia absoluta es un cuadro.
esta frecuencia absoluta va a venir a la parte del número, siempre va a venir a la parte de frecuencia acumulada. Y este número se va a sumar con el número que está abajo, se va a sumar con, digamos, un número 6, 14. 5 más 14, 19. Y va a venir acá abajo. Y va a ser un zigzag, recuerden, zigzag. Y de esa manera se suma. Con el cálculo que veremos más adelante podremos entender de mejor manera. Ahora, tenemos el producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta, o sea, XI por FI, que sería la abreviación. Ahora se preguntarán, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Acaso es importante? Es importante, les explico por qué. Esto es importante porque la suma de toda esa multiplicación de todos los datos nos va a dar el valor que vamos a necesitar la media aritmética. De esa manera va a facilitarse el proceso y ya no vamos a utilizar la fórmula que tenemos ahí presente. Y bueno, es bastante sencillo esto. Ahora vamos a tener el segundo punto, que sería la frecuencia relativa. Ahora, ya la frecuencia relativa simplemente, así de sencillo, es la proporción de los datos en cada intervalo. Ahora, simplemente se va a dividir la frecuencia absoluta de cada uno, la frecuencia absoluta y el primero, por el total de datos. ¿A qué me refiero? Si digamos que de la primera clase su frecuencia absoluta es 5 y el total de datos es 40, se va a dividir entre 5 con 40, se va a dividir. Generalmente la frecuencia relativa nos salen decimales, justo por eso es necesario, muy importante ser muy exactos en esta parte. Ahora, tenemos a la frecuencia relativa acumulada o HI, pero esta vez la H es mayúscula. A ver, esto es muy similar a lo que era frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada, pero en esta la diferencia es que es con decimales, porque de resto es igual, se suma en zigzag, de resto es igual. Pero vamos a venir con las siguientes. Ahora vamos a hablar de la frecuencia porcentual. Se preguntarán qué es la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual simplemente son los porcentajes que se ven de la frecuencia relativa. Lo que se hace es de la frecuencia relativa, bueno, por cierto, antes de mencionar lo que continúa, frecuencia porcentual, su signo, su abreviación es un por ciento con FI, que sería frecuencia absoluta, pero en este caso es frecuencia porcentual. Ahora, la frecuencia porcentual simplemente se tiene que multiplicar HI, que sería frecuencia relativa, por 100. O sea, este decimal simplemente se multiplica por 100 para poder obtener un porcentaje. Y es sencillo. Y como mencioné, ahora vamos a continuar con la frecuencia porcentual acumulada. No sé si se acuerdan de la frecuencia absoluta, normal y acumulada, la relativa y la acumulada. Y es la frecuencia porcentual y la acumulada son iguales. Simplemente es el porcentaje que suele zigzag. Y así podemos obtener el resultado. Y recuerden que en la parte de frecuencia porcentual siempre nos tiene que salir como resultado 100%. Si nos sale más o menos, estamos cometiendo algún error. Lo mismo con la frecuencia relativa, nos tiene que salir 1, ya que son porcentajes. Y ahora por último tenemos como parte de la tabla una frecuencia gradual. Ahora, la frecuencia gradual simplemente van a ser los grados, generalmente se utilizan para gráficos circulares. Si queremos hacer un gráfico circular, ya tendremos los grados y simplemente lo tendremos que acomodar. Es bastante sencillo de hacer. En este caso, la fórmula para la frecuencia gradual sería la frecuencia porcentual, o sea, el porcentaje. Eso nos va a dar un dato. No siempre es exacto, hay que tener en cuenta que generalmente a veces salen decimales, pero eso está bien porque es parte de. Y si no salen decimales, simplemente tratamos de redondear lo más posible, pero en lo que es en la tabla de frecuencias es mejor no redondear, sino evitar esto.
Y bueno, estos serían los datos, las frecuencias que vamos a tocar o vamos a hablar en la tabla de frecuencias. Y ya que hemos hablado de cada uno de los puntos, es hora de ir a un ejemplo. Un ejemplo que nos va a ayudar a entender mejor cada uno de estos puntos. Y vamos a tener, tenemos acá presentes un grupo de datos, un conjunto de datos. Este punto de datos, este es el que nos va a servir para poder realizar nuestra tabla de frecuencias. Pero antes tenemos que encontrar ¿qué cosas? ¿Qué tenemos que encontrar antes? Muy bien, tenemos que encontrar el rango y la amplitud, porque recuerden que eso vamos a necesitar para realizar nuestra tabla de frecuencias. Pero es importante, hay que ver cuántos datos tenemos acá. Tenemos 20 datos. Estos 20 datos nos van a servir para poder identificar también más adelante lo siguiente. Vamos a proceder a sacar el rango, el número de intervalos y la amplitud. Ahora, se preguntarán cómo era que se sacaba el rango. El rango se sacaba con la diferencia del número mayor y número menor. Y como podemos ver acá al costado pusimos la tabla de valores. Y tenemos que identificar cuál era el valor mayor. Muy bien, era el 35. El 35 es el mayor valor. Y el menor valor, como podemos observar acá, es el 2. Así que lo único que tenemos que hacer es realizar la diferencia, que sería 35 menos 2. ¿Cuánto nos da? 33. Muy bien. Entonces el rango de este ejercicio sería 33. Ahora pasamos al número de intervalos. Recuerden que el número de intervalos es una aplicada que se suele realizar con calculadora científica. Así que en este caso también lo vamos a hacer de esta manera. Ya tenemos acá la fórmula presente. Tenía la cantidad total de datos, que en este caso era 20. Justo por eso vamos a encontrar el logaritmo en base 10 de 20. Y nos sale un número decimal que sería 5,321. Pero recuerden, en decimales, en la parte principal de números de intervalos, rango y amplitud, tenemos que redondear. O bueno, es lo mejor que podemos hacer, ya que para hacer de la clase la separación es necesario tener números enteros. Aunque claro, hay casos en los que se da decimales, pero es mejor, más fácil tener un número entero. Y en este caso nos sale que el número de intervalos, o K, abreviado, sería 5. Ahora, la amplitud era simplemente la división entre el rango y el número de intervalos. Y acá lo tenemos presente. El rango, ¿cuánto era? 33. Y el número de intervalos era 5. Así que simplemente tenemos que dividir 33 entre 5. ¿Y cuánto nos da? 7. Muy bien. Y es bastante sencillo de entender si nos esforzamos y simplemente tratamos de entender el tema de mejor manera. En este caso la amplitud está redondeado, ya que no daba un número decimal, pero es lo mejor que podemos hacer. Ahora sí vamos con la parte más complicada de este tema, que sería desarrollar la tabla de frecuencias y tratar de acordarnos en qué consistía cada punto, cada frecuencia. Estamos pasando a la siguiente diapositiva y podemos observar que esta ya está completa. Pero vamos a explicar igual cada punto como se debe. Bueno, recapitulando, hay que ver acá que tenemos la tabla de datos. ¿Y cuál es la amplitud? La amplitud acá, como podemos observar, es de 7. Así que en la parte donde dice datos, la diferencia del primer número y del segundo va a ser de 7, ya que primero siempre va a empezar con el número menor de la tabla de datos y va a terminar con con lo que contenga el número mayor, porque no siempre va a dar exacto el último número, siempre va a dar un poco más, un poco menos, no puede dar un poco más, porque tiene que incluir el número 35, que en este caso es el mayor. Ahora vamos al primer punto. De 2 al 9, ¿cuánto hay? 7. Ahora pasamos a la siguiente parte, que sería del 9 al 16 hay 7. Y de cada uno tiene que haber 7 entre medio de diferencia. Ahora, en el último sería, ustedes pensarían, pero si el número mayor es 35, ¿por qué no solo hacerla hasta el 35? ¿Por qué? Porque del 30, recuerden que la amplitud es de 7 y tenemos que cumplir con eso. Porque del 30 al 35 solo hay 5, no hay 7, no cumple con la amplitud. Justo por eso tiene que ser del 30 al 37.
Y así en sencillo tenemos la parte de datos. Esta es la parte más sencilla de todo el cuadro. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que sería la marca de clase o XY. En esta parte, como ya les había mencionado anteriormente, lo único que se va a hacer es sumar el primer intervalo, el primer intervalo y el segundo, los dos, y se van a dividir entre 2. En este caso sería 2 más 9, 11, y 11 entre 2, 5.5, y acá podemos observar que tenemos 5.5, y hacemos esto con cada uno. 16 más 9, ¿cuánto sería? 25, y 25 entre 2, 12.5, y así con cada uno, y nos van a salir en decimales. Pero otra cosa que también podemos hacer, que también es válido y que es mucho más fácil, es que del primera marca de clase que sacamos sería 5.5. Como sabemos, la amplitud es 7, así que simplemente se va a sumar, porque 5.5 más 7 es 12.5, 12.5 más 7 es 19.5, 19.5 más 7 es 16.5, 33.5 más 7 sería más adelante, pero no llegamos hasta esa parte. Pero en sí es eso, es mucho más fácil hacerlo de esa manera que estar sumando y dividiendo, es una manera más simplificada, perdón. Ahora vamos a la parte un poco más complicada de lo que es el cuadro, que sería la frecuencia absoluta. Muy bien, en la frecuencia absoluta, como mencioné ya anteriormente, es simplemente la suma de los datos, la agrupación de los datos. Tenemos que ver, lo que haremos acá en la esquina, podemos ver que tenemos la tabla de valores, la tabla de datos, como para poder no retroceder de diapositiva, es mucho más fácil. Listo, del número 2 al 9, tenemos que ver cuántos valores hay en esta tabla de datos del 2 al 9. Podemos observar que, miren, tenemos un 2, un 7, un 6, un 5, un otro 6, y ya van 5 valores. ¿Y cuántos mencionas que son en la frecuencia absoluta? 5. Así que se va a hacer eso en cada uno. Del 9 al 16, ¿cuántos números hay? Listo, tenemos el 10. Tenemos el 10. Por cierto, chicos, el último número de la lista de valores, el último número, como podemos ver en la tabla de datos, está abierto. Lo que va a significar que ese último número que no va a contar, que cuando hagamos la cuenta de datos no va a contar. Recién ese número va a contar en la siguiente continuación, porque se preguntarán, ¿es que ese número se repite? Exactamente, en el número que termina esta agrupación, ese número no va a ser contado. Así que tenemos el 17, el 17 va a ser contado hasta el 15. Aquí tenemos el 10, el 16 no cuenta, el 22. Entonces tenemos 16, 19, 22, 20. ¿Qué otros números tenemos? 18. Entonces, y nos falta un número, nos falta un dato, que también es sencillo de encontrar. Si nos fijamos, a veces es un poco complicado encontrar los datos, de que no nos fijamos bien o no contamos bien, va a ser un inconveniente para nosotros, así que vamos a volver a contar para ver si podemos encontrar el valor faltante. Tenemos 16, 19, 22, 20, ¿qué otro dato falta? 18 y 20 de nuevo. Y ahí tenemos ya los 6 datos. Es importante contar varias veces para estar seguros de que la cantidad que estamos contando es correcta. Y muchas personas usan como técnica una hoja de papel y con colorcitos van pintando, es válido. Listo. Ahora, en los dos últimos tenemos del 23 al 30. Dice que solo tenemos 2, así que debe de haber 2. Del 23 tenemos al 30, tenemos ¿cuáles tenemos? 23. Tenemos el 25 y el 29. Son 2. Recuerden que el 30 no cuenta porque es el último dato. Y en la última agrupación, que solamente sería el 30 al 35, porque el 35 es el mayor que tenemos, tenemos también 2 valores, que sería el 35 y el 32. Y así fácilmente podemos completar lo que es la parte de frecuencia absoluta.
En la frecuencia acumulada es simplemente la acumulación. Como podemos ver, el primer dato en la frecuencia absoluta se va a repetir en la frecuencia absoluta acumulada, simplemente se le pone. Ahora, ese 5 y vas a necesitar 10 más 6, 16, y lo vamos a poner abajo. 16 más 2, 18, y lo ponen abajo. Y 18 más 2 sería 20, y se le pone abajo. Y es sencillo que tenemos. Ahora tenemos en la parte de la multiplicación de la marca de clase de la frecuencia absoluta. Simplemente multiplicar los datos, serían 5 por 5, 27.5, y así cada uno. No, exacto, te puedes salir y decir que es correcto. Ahora es importante esta parte porque el resultado de la suma de cada uno de los datos que te sale ahí, ese va a ser la que vamos a usar el resultado para sacar la media aritmética que tenemos acá, que es 327, que eso haremos a continuación. Bueno, ahora vamos a hablar de la frecuencia relativa, que sería HI, pero minúscula. Recuerden que hay diferencia cuando es mayúscula y minúscula. Es importante tener cuidado y ser precavidos con eso. En este caso, la frecuencia relativa va a ser la división de la frecuencia absoluta con el total de datos. Porque digamos que del primero, un ejemplo, acá tenemos, ya, en la frecuencia absoluta el primer dato es el 5. ¿Y cuál es el total de los datos? El total de los datos sería 20. Así que la división sería 5 entre 20. Eso nos saldría 0.25. Y así de sencillo vamos a sacar cada uno de los datos. Y recuerden, esto es muy importante. La suma de los datos de la frecuencia relativa tiene que salirte sí o sí 1, ya que son decimales. Si te sale eso, quizás estás cometiendo algún error o algo así, pero siempre te debes ser precavido con eso. Después tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, simplemente se suma en zigzag. Acá ya lo tenemos listo, no es necesario explicarlo mucho porque se entiende. Ahora tenemos la frecuencia porcentual o un porcentaje IFI en minúsculas, claro, porque no es lo mismo que el porcentaje IFI en mayúscula. Y esto se va a sacar simplemente multiplicando la frecuencia relativa HI, pero la H minúscula, por 100. Y así de sencillo, 0.25% te saldría 25. Y se crea un porcentaje y así vamos a tener los porcentajes de lo que serían los datos en total. Ahora, este siempre el 100% puede salir primero. Y tenemos la frecuencia porcentual pero acumulada. Es como la frecuencia acumulada o la suma acumulada. Y la ventaja es que es muy sencillo. No necesito explicar mucho. Bueno, por último tenemos lo que es parte, digamos, de las más complicadas, ya que es un proceso más largo. Pero en resumidas cuentas, en resumidas palabras, sería la frecuencia porcentual, no la porcentual, multiplicado por 360 sobre 100. Entonces sería 25% por 360 entre 100 y esto saldría 90 grados en cada uno. Total 360, ya que para el gráfico el creado nos va a servir claramente, como ya acabo de mencionar, gráficos circulares, por eso utilizaría exactamente 360. Y así de sencillo completamos la tabla de frecuencias. Un aplauso para todos ustedes, chicos. Bueno, ahora que ya tenemos la tabla de frecuencias, vamos a sacar lo que ya hemos visto principalmente y de lo que queríamos estar hablando, lo que queríamos llegar desde el inicio de esta presentación, que sería sacar las principales medidas de tendencia central. ¿Y cuáles son esas? La moda, la mediana y la media aritmética. Ahora vamos a empezar con la media aritmética. En la media aritmética ya les había mencionado antes y vamos a usar la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta, o sea, XI por FI, que nos da total 327. Y datos, que sería 20.
Esta división nos saldría en total 16.35 y esa sería la media aritmética. Ahora tenemos la moda de la mediana. Tenemos que saber algo llamado número de posición. El número de posición se va a sacar sumando lo que es el total de datos más 1 entre 2. Esa es la fórmula. Entonces se va a esto sería el total 16. Sí, sería 16. 16 sería la media aritmética y lo que es número de posición. Ahora, ¿qué haremos con este valor? Se preguntaron ustedes. Muy sencillo. Muy sencillo. Pero, chicos, está el error. Entonces, esto sería 10.5. Podemos observar. Vamos a ver FI, pero en el FI mayúsculo, o sea, en la frecuencia absoluta. Acá tenemos que identificar entre qué número y qué número está el valor que nos corresponde. Es el 11. Muy bien, sería entre el 10 y 16, pero vamos a tomar un valor para el 16. Tenemos que estar en nuestro señalado. 16 va a ser nuestro principal. Ahora, lo que nos pide es el límite inferior y límite superior. Ahora, la moda, el límite inferior es el 16. Primero tenemos que enfocarnos en la frecuencia absoluta acumulada. Nos enfocamos en el número 16. Ahora, el límite inferior se refiere a la parte de los datos. Los datos de esta columna, vamos ahí. El límite inferior es el primer dato y el límite superior es el segundo dato. Y no está pidiendo cada dato, el límite inferior. Y en este caso, ¿cuál es? 16. Así que justo ¿qué será la fórmula? La fórmula sería era absoluta y la frecuencia absoluta no son. Ahora, esta es la frecuencia absoluta, o sea, la anterior. ¿Por qué la frecuencia absoluta cuál dice que es? Muy bien, el 6. Si el 6 se restaba con qué? ¿Cuál es la frecuencia absoluta menos 1? ¿Cuál es la frecuencia absoluta menos 1? Muy bien, un número anterior al 6. Pues está antes del 6, muy bien, del 5. Justo por eso el recuerden, se multiplicaba con qué? Con la amplitud y la amplitud de 7, así que simplemente no es muy necesario explicar. Después abajo es lo mismo, abajo también te decía menos 1, y ahí está. Y ahora que te decía ahí, no se resulta más 1. O siempre que se resulta la que estamos hablando es el 6, más 1, o sea que está delante, es el 2, porque es el que está delante. Así que simplemente se realiza la resta en esta parte y de esa manera tenemos la completa. Pero si lo vamos viendo paso por paso podemos definir y podemos entenderlo de mejor manera. Entonces la moda nos da 10.4. Ahora vamos a ver como último punto en esta parte sería la media. Vamos a ver la mediana. En la mediana la fórmula era el límite inferior, y el límite inferior se repite porque es el mismo. Vamos a agarrar la misma columna. El límite inferior también es 16. Y vamos a o sea, sería 10. Simplemente se ponía la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta acumulada, perdón. Así que simplemente inexistente. Y bueno, ya, pero como tenemos 10 menos 10 es 0, el 10 va a ser algo.
y se puede multiplicar. Y se multiplica con el número 7 el valor de la frecuencia. Eso es lo que estamos utilizando, que ya había mencionado, que es el valor de que nunca se tiene que olvidar sacar el número de posición, porque con ese es que se va a sacar la moda y la mediana. Y el mediano total nos da 16. Y así son las principales medidas de tendencia central en este ejemplo, que no es un ejemplo tan complicado, pero sí es un poco complejo y extenso y un poco tedioso de entender. Ya finalmente lo que tenemos anteriormente, generalmente cuando se hacen lo que es medidas de tendencia central, también se organizan esta información en gráficos. Y yo les voy a presentar dos gráficos, que serían el gráfico de barras y el gráfico circular. Gráfico circular. Pero ¿cómo funcionan estos? Los gráficos en barras se utilizarían los datos que tenemos acá en esta parte, de los como cada uno de los datos, y las gráficas van a ser de la frecuencia absoluta, como tenemos acá, y vamos a presentar el gráfico de barras. Tenemos acá el que está, digamos, de primero se de estar en el 5, del 9, del 16 está en el 5, porque son los tipos de cada una. Es el que tiene mayor cantidad de datos, o sea que hay más datos entre el 23 del 16 al 23 que otros datos. Pero podemos observar también que del 23 al 37, o sea, incluyendo los dos últimos, son los que menor cantidad de datos tienen. En total serían 4 datos, o sea, de 2 y 2. Y simplemente se puede realizar así una comparación de los datos. Esto es en general. Y como ya les había mencionado anteriormente, en la frecuencias, todos los grados, que serían 90 grados, 108 grados, 36 grados, para que haga gráfico circular. Con este gráfico circular vamos a poder, dar a conocer de manera más ordenada también los normal es el gráfico circular. Acá podemos observar que simplemente se van a poner los datos al ver con los porcentajes, pero no, acá está con los porcentajes, los grados, pero acá se van a organizar de manera con grados. En un lado era 90, 108 grados y los que restaban. Y de esa manera vamos a ordenar en un gráfico circular. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Vamos a estar publicando unos videos a continuación, y cada uno de los puntos, recuerden que las medidas de tendencia central son muy importantes porque nos van a ayudar mucho en lo que es estadística. La estadística es la recopilación de los datos, y con la medida de tendencia central podemos ordenar los datos de manera más fácil y poder identificarlos de mejor manera, y de esa manera trabajar con ellos. Y por eso es muy importante la tabla de frecuencias, porque en esta podemos ordenar cada uno de los datos y sin que sea de manera desordenada. Por eso es muy importante también aprender este tema, y se toma desde primero de secundaria hasta quinto, y supongo que hasta la universidad. Chicos, es muy importante que también podamos aprender cada una de esas medidas, porque aunque para nosotros no parezca importante, más adelante en nuestro futuro lo vamos a ver presentes claramente en nuestra vida laboral, o incluso en lo que es vida diaria, recopilación de datos, en círculos sociales. Por eso es muy importante recopilar estos datos. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Mi nombre es María Zapata y me despido. Un placer haber explicado este tema, y espero que les haya sido útil para que entiendan cada uno de los puntos y haber cumplido el propósito inicial. Muchas gracias y me despido. Buena tarde.